Buen día, ITEM. El día de hoy vamos a tener una entrevista con el profesor Juan Carlos Galaviz Landa, profesor de inglés en la preparatoria ITEM. Bueno, comenzamos. ¿Por qué aprender idiomas es parte fundamental en el desarrollo académico de los estudiantes? Eh, Creo que es fundamental porque ustedes cuando lleguen a un nivel más alto se van a dar cuenta que el mundo que ustedes han englobado aquí adentro es muy pequeño, ¿no? Y parte de lo que se ha querido hacer con la enseñanza de idiomas, más que de inglés, es que ustedes tengan acceso a los diferentes mundos que coexisten allá afuera, ¿no? Y con allá afuera me refiero a varios ambientes internacionales, ¿no? Y se van a dar cuenta que justamente hablar solo un idioma los va a limitar muchísimo al momento de salir allá afuera. Y incluso a nivel nacional, pero se van a dar se van a dar cuenta de lo limitados que están al momento de querer participar en otros eventos que ofrece por ejemplo, la vida universitaria. Ok. ¿Y cree que actualmente en el sistema educativo se le está dando la importancia suficiente al inglés, tanto como a otros idiomas? Se le está dando muchísima más importancia al inglés por encima de otros idiomas. Por ejemplo, en México hay 364 variantes lingüísticas que comprenden en un total de las lenguas indígenas y de algunos grupos migratorios que existen, ¿no? Por ejemplo, yo menciono que hay una gran comunidad china de la cual, por ejemplo, forma parte mi abuela, ¿no? Y les digo, hay hablantes nativos de mandarín en el norte de México. También hay una diáspora coreana, es decir, un grupo que migra desde Corea hace años ya forma parte del tejido social, ¿no? Y por ejemplo, es información que desconocemos. Por ejemplo, también puedo mencionarte la enorme tradición libanesa que tiene o que, por ejemplo, tenía Jalapa y que en los últimos años esta diáspora libanesa y árabe migró hacia el centro de México, ¿no? Entonces tenemos también una comunidad muy importante de hablantes de árabe en México. Eh, no se le da tanta importancia a los demás idiomas porque justamente creemos, o desde la Segunda Guerra Mundial, hemos pensado que el inglés es la lengua global. Y en parte sí, porque Estados Unidos vence en la Segunda Guerra Mundial y de alguna forma se vuelve una lengua uh, franca, es decir, la lengua con la cual nosotros hacemos el intercambio de ideas a nivel internacional. No siempre lo fue. En algún momento en el siglo de las luces y con la ilustración fue el francés, fue la lengua que incluso varias niñas inglesas viajaban a Francia para aprender el idioma y como en algún momento también lo fue el latín, ¿no? Ok. Que todos los estudiantes de alguna forma tenían que aprender latín. Y si nos retomamos un poquito más para atrás, pues en su momento lo fue el griego, ¿no? Entonces, en este momento, el inglés está en el máximo del ranking. Para algunos especialistas, debido al acontecer mundial, se cree que deberíamos de empezar a enfocarnos en las escuelas con algún idioma asiático, pero sobre todo con el chino mandarín, es decir, con la variedad estándar del gobierno, porque la geopolítica nos está marcando que vamos para allá, que de alguna forma Estados Unidos va a quedar desplazado en unos 10 15 años y que China nos está tomando la delantera en términos tecnológicos como nunca lo habíamos visto, ¿no? Y de alguna forma, por ahí leía, por ejemplo, que algunas familias ya están invirtiendo en clases de mandarín en tiempo completo para sus hijos, ¿no? Y de alguna forma, si ves, por ejemplo, los grandes CEOs que ya le están invirtiendo full a que aprendan mandarín, de alguna forma como que te das cuenta hacia dónde va la tendencia. Ok, bueno, hablando del inglés como el idioma principal, Ujú. en su opinión como maestro, ¿en dónde ha visto que se vuelve necesidad aprender inglés? Lo van a ver sobre todo marcado cuando quieran ingresar o cuando quieran solicitar alguna beca. Tal vez ahorita en la preparatoria pues ustedes estén como que más concentrados en otras cosas estén entusiasmados por ingresar a la universidad y está muy bien. Pero al momento de que ingresen a la universidad se van a dar cuenta de que hay otras oportunidades y que de repente salen por ahí unas becas o,
o hay, por ejemplo, listas de participación para movilidades académicas o para irse a otro país, ¿no? Independientemente del país que ustedes soliciten, ¿no? Me pasaba mucho con una conocida que su hija se quería ir a la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, y me decía, es que me sorprende que me pidan un certificado de inglés. Y yo le mencionaba, si bien te vas a ir a Argentina y hablan español, ¿no? Lo que quieren es ver esa capacidad analítica y lingüística que tú tengas como para aprobar una certificación de idioma, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quieren y eso es lo que las personas que están a cargo de las becas o de los intercambios quieren darse cuenta, ¿no? Que tengas la capacidad de demostrar la aprobación de las 4 habilidades necesarias de la lengua, ¿no? Por ejemplo, no tan solo en inglés, lo vuelvo a decir, pero si quieren aplicar a, no sé, Alemania, les van a pedir obviamente que demuestren que hablen un poco de alemán, pero también que tengan la capacidad de certificarse en inglés, ¿no? Y hay varios estudiantes que se han quedado en la última fila, tienen todos los documentos, tienen check, 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 bueno, tienen hasta pasaporte y tienen el visado aprobado, pero al momento de certificarse en el idioma o que la universidad les dice necesito tu nivel B2, que es el que normalmente piden las universidades para irse de movilidad, no lo tienen, ¿no? Entonces empezamos con A1, A2, B1 y B2 y están como a 6 meses de irse y dicen, no tengo la certificación de inglés, ¿no? Y tú dirás, 6 meses, buen tiempo, pero para una certificación, para que presentes el examen y que de alguna forma entregues ese papel, porque justamente eso es lo que necesitan, el papelito que diga, estoy certificado en inglés. Pues muchos se quedan Claro. por eso. Ujú. Sí. Y hablando más sobre el tema académico, ¿qué beneficios ha notado en sus estudiantes en el inglés? ¿Qué beneficios concretos aporta el idioma? Ah, Creo que básicamente se reduce a la disciplina. No lo damos, we don't give it for granted, no lo damos por sentado, pero aprender un idioma conlleva muchísima disciplina, Carlos, muchísima. Como lo dije, son 4 habilidades. Y de alguna forma, ustedes aquí, como estudiantes, están en un contexto de lengua extranjera. Más bien, es algo a lo que yo siempre abogo, que lo están aprendiendo como inglés como lengua extranjera, porque solo todo el input, todo el ingreso de información que tienen ustedes, solo lo tienen en el aula, porque realmente son pocos los alumnos que yo puedo darme cuenta y que me dicen, yo llego a mi casa, maestro, y veo podcasts en inglés, veo películas en inglés, escucho muchísima música en inglés, juego videojuegos en inglés. Tú te has de dar cuenta, ¿no? Y curiosamente, eso es lo que yo me doy cuenta con los alumnos que traen un nivel de inglés un poco más proficient, un poco más avanzado que los demás, por decirlo así, y son los que me dicen, no, maestro, es que yo estoy rodeado de inglés todo el día en mi casa. Si bien no estoy en un contexto de uso de lengua en el mundo real, por ejemplo, como es Estados Unidos, o Canadá o cualquier otro país que hable inglés, sí te ayuda de alguna forma a estarte empapado y rodeado, ¿no? Y es justamente lo que yo siempre digo. Si ustedes tienen la disciplina para aprender un idioma, tienen la disciplina para las demás materias. ¿Por qué? Porque justamente a lo largo de la historia, de unos 50 años para acá, se han implementado distintas estrategias para que ustedes aprendan la lengua, ¿no? Cualquiera que sea, pero sobre todo inglés, como lo mencionas. Entonces, siempre ha habido una nueva estrategia para aprender inglés y esa estrategia siempre conlleva un método. Y si ustedes son capaces de seguir este método, pues de alguna forma pues se les va a hacer muchísimo más fácil aprender el idioma, ¿no? Entonces, es lo que siempre digo, mis alumnos que son de alguna forma disciplinados para aprender inglés o para aprender otro idioma, son disciplinados para las demás materias. Claro. Y hablando más sobre los estudiantes que tienen un nivel promedio de inglés, no sé si ha notado que cómo influye en su vida cotidiana, influencias, interacciones con personas dentro y fuera del aula. De alguna forma también hay varios estudios, o por ejemplo con los colegas lingüistas estructurales se ha demostrado que el cerebro bilingüe, trilingüe o políglota trabaja de distintas maneras.
Y de alguna forma siempre como que me doy cuenta, porque estoy dentro de esa realidad, ¿no? De la forma de ver el mundo. Y es curioso porque me pasa mucho que al momento de que yo empiezo a hablar con personas en español y empiezo pues a jactarme de la forma en que hablan y sobre todo de que piensan, me doy cuenta de que pues ya han llevado entrenamiento o que han llevado clases de otro idioma, ¿no? Sea alemán, sea italiano, sea francés, porque es justamente lo que te mencionaba en el principio. Normalmente, al ser monolingües, al hablar solo una lengua, estamos limitados realmente a una pequeña atmósfera que en lingüística se le llama semiósfera, ¿no? Es esta pequeña esfera donde nosotros creamos conocimiento, está muy limitado, ¿no? Entonces, cada vez que tú aprendes un idioma distinto, como que esta esferita de conocimientos y de realidades se va expandiendo, 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 porque estás teniendo contacto directo con la información de la lengua. Es lo que yo decía, y discuto mucho esto con las personas. Se disfruta muchísimo las películas en su idioma original porque de alguna forma fueron estructuradas de esa manera, ¿no? Y yo me doy cuenta muchísimo con mis alumnos porque traen una semiósfera, una red de conocimientos muchísimo más amplias que lo que podría traer un alumno monolingüe. Claro, y hablando más sobre los idiomas que aprende el estudiante, Ujú, ¿qué diferencias nota entre un alumno que solo domina un idioma, el ujú, español, ujú, uno que domina dos, español e inglés, ujú. y qué beneficios tendría aprender un tercer idioma? Yo diría que hay dos formas, ¿no? De aprenderlos, por gusto y por obligación. Y es justo lo que hemos tratado de combatir los maestros de inglés, porque realmente, como tú lo mencionaste hace un momento, se le ha dado mucha más importancia al inglés, pero así está estructurado el sistema educativo y realmente muy pocas veces se les pregunta a los alumnos o el sistema mismo, ¿no? ¿Qué otro idioma sería de importancia como para aprender, ¿no? Y tenemos estas palabras, ¿no? De que el inglés es importante o de que el inglés es exitoso, ¿no? Y de alguna forma se lleva a la vida cotidiana este tipo de adjetivos con las lenguas. Yo sí me doy cuenta cuando mis alumnos aprenden un idioma por gusto, ¿no? Ujú. Quiere decir que tienen motivaciones intrínsecas para aprenderlo, ¿no? Sobre todo con alumnos de lenguas asiáticas, ¿no? Con japonés yo me doy muchísimo, muchísimo cuenta de que el approach que hicieron hacia la lengua y que cómo toman el idioma lo hacen de una manera muchísimo más rápida porque es algo que les gusta y es algo que les interesa y tal vez tienen cosas de Japón o programas o animes o productos que les encanta consumir, ¿no? Y de alguna forma los llevó a aprender japonés, ¿no? Porque les gusta. Y sin embargo hay alumnos que me comentan que sus familias desde muy pequeños los llevaron a clases de inglés, ¿no? Y si bien son muy buenos en inglés, de alguna forma noto que no lo saben usar de manera real, ¿no? Que de alguna forma en lingüística se le llama un poquito más hacia la pragmática, ¿no? El uso real de la lengua, ¿no? Porque como crecieron de una forma estructurada en el aprendizaje, de alguna forma sacarlos del aula les cuesta muchísimo, a diferencia de un alumno que ya lleva 3 idiomas o que aprendió francés por gusto, ¿no? O por cuestiones familiares. Muchas veces nos saltamos de alto, pero por ejemplo he tenido alumnos de inglés cuyo L1 es una lengua indígena, por ejemplo el náhuatl, y cuyo L2 empezaron con su licenciatura en francés, ¿no? Entonces ya llevan dos. Pero ¿qué pasa? Lo que mencionábamos, ¿no? Que me contactaban porque me decían que se iban a titular de lengua francesa, pero que necesitaban demostrar otro idioma, ¿no? Y pues si bien de alguna forma no les interesaba inglés, tenían que hacerlo, ¿no? Y de alguna forma yo me daba cuenta que ya traían una disciplina de aprendizaje de idiomas, ¿no? Y de alguna forma ellos decían, si voy a tener un examen de inglés de listening, de audición, de alguna forma tengo que ponerme a escuchar, tengo que ponerme a hacer mis preguntas. Si tengo un examen de escritura, pues tengo que ponerme a estudiar un poco de vocabulario en inglés. Claro. Este, ¿Y qué papel juegan los idiomas, en específico el inglés, para las oportunidades educativas de los estudiantes? Eh,
sí se nos ha metido mucho que el inglés te lleva lejos y que es exitoso lo que te comentaba. Pero sobre todo en ambientes educativos, yo creo que les va a facilitar lo que te decía hace un momento, lo de las becas, lo de las movilidades. Y en ambientes laborales, que es algo que también yo menciono mucho con mis alumnos, muchas empresas a nivel internacional ya dan por sentado que hablas inglés. O sea, en tu currículum poner 100% de inglés ya no es algo novedoso, ¿no? Y si bien quieres ser, de alguna forma, tener un trabajo estable o de alguna forma, este, estar en un poco de nicho en tu trabajo, sin importar lo que se hace, tienes que encontrar, como que la oportunidad correcta y como el idioma que tú creas que puede ser, que puedes tener más oportunidad. Por ejemplo, una amiga arquitecta habla inglés, como hablante, ella creció en Estados Unidos, entonces es una hablante L2 de inglés. Sin embargo, ella me comentaba que su especialidad la hizo en Italia y que de alguna forma ella encontró un nicho para su trabajo, específicamente para un estilo de arquitectura que ella, que a ella le gusta mucho, ¿no? Que es neocolonial, si bien recuerdo, ¿no? Y me decía que ya dan por sentado en su ambiente laboral que ella habla inglés, ¿no? Y que de alguna forma le ha beneficiado enormemente también hablar español, ¿no? Porque se nos olvida y me dice, a mí me felicitan muchísimo porque soy hablante de español, hablo fluidamente inglés y hablo italiano, ¿no? Entonces, de alguna forma ser arquitecta con este bagaje de 3 idiomas, pues fenomenal, ¿no? Porque de alguna forma tiene un mayor rango de contratación para algunos proyectos laborales, ¿no? Entonces yo creo que los alumnos también se deben de enfocar más en eso, ¿no? De que ya no basta solo inglés, incluyan otro, el que les guste, o sea, yo siempre les digo, después de aprender inglés o de alguna forma ya de acercarse un poquito a la lengua, busquen un idioma que les interese y para esto pues se tienen que enfocar en algún país que les llame la atención o en algún grupo cultural que les llame la atención. Claro. Y bueno, usted me comenta que no es algo novedoso ya el inglés, más es algo fundamental. Sí, Bueno, en el futuro profesional los estudiantes influye demasiado. sí, sí y no. Te voy a decir por qué. Porque va a depender mucho de la visión que tenga el alumno. Si ustedes tienen intereses en quedarse en México, que está muy bien, pues yo creo que de alguna forma, pues con un inglés, un B1 va a ser más que necesario. Obviamente que si quieren acceder a mejores oportunidades, por decirlo así, mejores oportunidades laborales, pues estaría fantástico que tengan el inglés, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos que te podría citar de empresas, por ejemplo, para la que yo laburo, que toman muchísimo en cuenta que si bien hables inglés y español, por ejemplo, que tengas otro idioma, ¿no? O que te interese viajar o que tengas la disponibilidad para ir a otro país, ¿no? Te cito otro ejemplo de un amigo que hace peritajes lingüísticos. Él es criminólogo y lingüista. Y él me dijo, yo nunca pensé que el portugués me iba a dar estabilidad laboral. Y le digo, pues es que nadie piensa que el portugués, pues, le vaya a dar esta oportunidad, porque como tú lo mencionaste, siempre inglés, 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 ¿no? Pero en su caso yo siempre digo, pero se llama Leonardo, tienes que verte como un hablante no solo de portugués, sino trilingüe que habla español, inglés y portugués, ¿no? Que de alguna forma está trabajando para una compañía brasileña de peritajes, ¿no? Y me dice, ¿quién iba a pensar? Le digo, es que nadie nadie piensa que en dónde podemos ser exitosos, ¿no? Por eso yo les digo a mis alumnos, busquen mucho algo que les guste, en lo que sean muy buenos, porque de alguna forma si les gusta y son muy buenos, las oportunidades van a llegar, aunque sea difícil en un principio, pero van a llegar. Claro. Bueno, pues eso sería todo. En esta entrevista vimos el punto de la importancia de los idiomas, en específico el inglés, y nos ha demostrado cómo es esencial aprenderlos. Eso sería todo. Gracias. Gracias a ti, Carlos.